buenas noches a todos, a cada una, a cada uno. Gracias Sergio, a todo el equipo. Para los que se han sumado esta noche, estamos compartiendo en 3 encuentros algunas claves para la lectura, meditación y discernimiento del Apocalipsis, también teniendo o a partir de nuestra vida cotidiana, de lo que estamos viviendo, transitando en este tiempo de pandemia. Y bien, le voy a pedir a Sergio que coloque ahí en la pantalla. Vamos a recordar algo que compartimos el encuentro pasado. Y bien, lo primero, en el encuentro pasado dijimos que este libro, que es uno de los más comentados y que da para mucho hasta el día de hoy, digamos, para todo tipo de interpretaciones, decíamos que, bueno, una interpretación muy popular por películas y por lo que, por toda la literatura, es ligar el apocalipsis con el fin del mundo, con el desastre, con todo aquello que no tiene solución, ¿no? Cuando es un tiempo, incluso ahora en tiempos de la pandemia, habremos recibido seguramente mensajes o hemos visto también en distintas personas, grupos que mandan y leen lo que estamos atravesando como escrito ya en el Apocalipsis, ¿no? Incluso noticias de cualquier tipo, económicas, políticas o culturales. Cuando se emplea el término apocalipsis, se lo emplea con el desastre y ya la catástrofe final. Pero este libro termina no con el fin del mundo, sino con un nuevo mundo, una nueva creación. Por eso esa frase que aparece en el capítulo 21, yo hago nuevas todas las cosas, comienza justamente el capítulo 21 y 22, traen la propuesta inspiradora para las comunidades y para todos los tiempos. Un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo modelo de ciudad, la Nueva Jerusalén, un modo de vinculación entre los seres humanos, los pueblos, las culturas, con toda su dimensión ecológica, ¿no? Entonces detrás hay un proyecto inspirador. Por eso yo hago nuevas todas las cosas. Pasa la hojita un poquito más abajo, Sergio. Y entonces decíamos que el término apocalipsis significa revelación. La palabra apocalipsis significa revelación. Y el verbo significa revelar, ¿no? Entonces, en el capítulo primero, en el versículo primero, dice Apocalipsis de Jesucristo. Y la palabra Apocalipsis, revelación, significa quitar el velo. En varios encuentros Sergio había compartido sobre esto de la revelación del quitar el velo, en en distintos textos y también en todas las dimensiones que podemos emplear este término. ¿Qué significa quitar el velo? Desvendar, desocultar, descubrir, destapar historias, rostros, situaciones, realidades, clamores, sufrimientos, esperanzas del pueblo y la tierra a la luz de la fe en Jesucristo. Porque el término aquí está empleado en ese sentido como es Jesucristo el que va revelando, desocultando, descubriendo, destapando realidades que también la podemos interpretar desde otras dimensiones, ¿no? Supongamos, concretamente, estamos en una crisis sanitaria a raíz de la pandemia por este virus, pero esta situación puntual desvela, desoculta, descubre o destapa otras situaciones, otras realidades, que estaban, como toda historia, incluso
tanto en la situación personal, vincular, social, cultural, política, se da esos dos fenómenos. Entonces, existe una revelación, un apocalipsis, de una buena noticia de Dios. Tiene que ver con una buena noticia, no con una mala noticia, porque el libro está escrito para animar la esperanza y la resistencia de comunidades que están atravesando sufrimientos, crisis y opresiones en el contexto del siglo I, que era el signo del contexto del Imperio Romano. Entonces decimos que existe una revelación de una buena noticia, pero al mismo tiempo un desocultamiento de sufrimientos, violencias en el pueblo que han sido encubiertas. Y acá recordamos este término, la revelación de Dios, como Dios, en el caso de la Biblia, en el caso de la Sagrada Escritura, pero también hasta el día de hoy, vemos que Dios se sigue revelando, mostrando su rostro, no nos abandona, la luz de la fe nos acompaña, y siempre nos va revelando algo de su proyecto, de su rostro, es decir, siempre se está revelando. Pero en los textos bíblicos, la revelación de Dios se da, solo para recordar un texto, en los gritos y clamores del pueblo oprimido. Todos recordamos ese texto de el Éxodo 3, del 7 al 18, cuando justamente en un contexto de opresión bajo el sistema del faraón en Egipto, ese Dios escucha, ve, es sensible y responde al clamor del pueblo oprimido, del pueblo sufrido. Y allí se revela, así se revela Dios como el que escucha los clamores, los gritos, y no solamente escucha, no solamente ve, sino que interviene a través de mediaciones para liberar a ese pueblo. Es solo para recordar ese texto del Antiguo Testamento. Esa revelación tiene un rostro en Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido, el Mesías. Así tenemos el testimonio de los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento que nos va mostrando en el rostro de Jesús, en sus prácticas, en su proyecto, cómo se revela, cómo es la revelación de Dios y de su proyecto. También decíamos que la revelación, este quitar del velo, se da también en los gemidos y sufrimientos de la creación, como trae el texto de Romanos 8. Dice, la tierra sufre y gime dolores de parto. Y Dios desea realmente que esto no ocurra, no solamente con el pueblo, sino con toda la tierra. Es decir, que está esta dimensión humana de pueblo y también la dimensión ecológica, que Dios escucha el grito de los pobres y escucha el grito, los clamores y gemidos de la tierra. Y también a lo largo, en el espíritu, a lo largo de las historias de cada uno, de cada comunidad, de cada realidad concreta, de las iglesias, de los movimientos proféticos, de los protagonistas, de los signos de los tiempos, como vimos por ejemplo en Apocalipsis 2 y 3, que ese Jesús se sigue revelando a 7 iglesias, y eso es lo que analizamos en el encuentro pasado. Terminamos con esa propuesta, después de dar una introducción en el capítulo primero. Todo el capítulo 2 y 3 hay un mensaje, una revelación de Dios, que es Jesús, que se revela a 7 iglesias diferentes. Y a cada una, de acuerdo a su realidad, le comunica un mensaje. Y decíamos que no hay mensajes iguales para todas las iglesias. Para cada iglesia, de acuerdo a su situación, sus problemáticas, a sus desafíos, Dios se revela en Jesús con un rostro y con un mensaje. Y bueno, también ese espíritu sigue revelando el rostro de Dios a nivel eclesial. Estamos hablando, por ejemplo, en los concilios, en los sínodos, en las asambleas, pero también más allá de nuestra iglesia, porque el espíritu sopla mucho más allá en
toda la creación y en todos los pueblos y en todas las culturas, porque decimos que todo, a la luz de la fe, un creyente, decimos que Dios nos habla a través de los otros, no solamente de los círculos o los espacios donde nosotros participamos. Por eso también hay signos de los tiempos que pueden ser interpretados en clave creyente como voces a través de las cuales Dios se revela y nos comunica un mensaje a nosotros. Estas voces no se refieren solo a los que están dentro de la iglesia porque el Espíritu está más allá, sopla afuera. Solo para recordar un ejemplo, todo el movimiento ecológico de hace décadas no había sido acogido ni tuvo inspiración dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. A nivel general, siempre había voces aisladas o grupos o pequeños, pero a nivel general el movimiento ecológico, y así podemos nombrar muchas otras situaciones históricas donde a la luz de la fe descubrimos que Dios nos comunica a todos un mensaje, se revela un rostro a partir de una situación. Es decir, la revelación está conectada con la irrupción de Dios, el kairos, o tiempo oportuno, decisivo de Dios, que es mencionado en el capítulo 1, versículo 3. Es decir, que hay una intervención, un tiempo oportuno, de novedad, y así está escrito ese término en el capítulo 1, versículo 3, frente a una concepción del cronos o el tiempo como configuración histórica dominante. Es decir, que siempre hay como una historia oficial de los relatos oficiales, pero irrumpe en medio de la historia cronológica, irrumpe como voz del Espíritu un tiempo especial a través del cual Dios se manifiesta. Este Apocalipsis está conectado, o decíamos, el libro concretamente de 22 capítulos fue escrito en tiempos de crisis y sufrimientos. Una revelación de Dios en tiempos de opresión del Imperio Romano. Ahí podés bajar un poquitito más. Solo para recordar que decíamos que este libro se escribió aproximadamente en el año 95-100. Es decir, si nosotros ubicamos la Pascua de Jesús, que es alrededor del año 30, hasta el 100, han pasado 70 años, cuando se escribe en un género literario propio este libro llamado Apocalipsis, que es el único libro, si bien tenemos fragmentos en esta cosmovisión, este modo de comunicar la palabra, en los evangelios, en las cartas de Pablo, pero como libro tenemos el Apocalipsis de Juan. Y ese escrito fue escrito en medio de una persecución del imperio, principalmente durante 3 gobiernos. Del gobierno de Nerón, que decíamos es uno de los responsables del asesinato de Pedro, de Pablo, y de la persecución a mujeres y hombres que hacían parte del movimiento de Jesús. Otro emperador así bastante, que también persiguió a las comunidades, Domiciano, y el último, Trajano. Es decir, los que están más reflejados por detrás de los textos son las políticas imperiales en torno a estos 3 emperadores, Nerón, Domiciano y Trajano. Entonces, lo que trae de nuevo este libro, que es algo totalmente diferente a otras visiones, es que normalmente tenemos la visión oficial de las historias, estamos hablando de un texto de hace casi 2000 años. Entonces, si queremos averiguar cómo era el imperio o cómo era determinada situación, normalmente el poder político tenía sus propios escribas, sus secretarios que escribían la historia oficial de lo que era, en este caso, el imperio. Todo imperio tenía sus escritores, sus filósofos, sus comunicadores y su propaganda. También su teología, ¿no? Para justificar su historia oficial. Pero lo que trae el libro del Apocalipsis es, como novedad,
es que la revelación desde el clamor de las víctimas y al mismo tiempo desenmascara la teología del imperio, porque ustedes al ir leyendo todo el libro que tiene 22 capítulos, siempre se trae la memoria de los mártires, de los perseguidos, de los que han sido asesinados, de los violentados, de los oprimidos, de toda lengua, cultura, raza y nación. Es decir, que hay una perspectiva macroecuménica, diríamos hoy, ¿no? Y al mismo tiempo que trae la voz de las víctimas, es una revelación de una teología anamnética, esta palabra medio difícil, tiene que ver con la memoria, porque justamente trae la memoria de estas comunidades de los mártires, de las personas que han sufrido el martirio, de estas comunidades perseguidas, y a la vez una teología emancipadora, antiimperial, humanizadora, es crítica y también peligrosa para, no Esparta, sino para todo sistema de dominación. Entonces es como una revelación diferente. Eh, Decíamos que en este libro tiene 404 versículos el Apocalipsis. Y normalmente, si uno nunca leyó el libro al principio, algunas expresiones nos resultan bastante, digamos, chocantes a los oídos y a los ojos, principalmente las imágenes que emplean, algunas muy violentas o algunas que uno dice, ¿y este texto con qué se come? ¿De dónde sale esto? ¿No? Entonces, lo que decíamos es que a nivel literario, de esos 404 versículos que tiene el libro, esos 22 capítulos, hay 278 referencias a imágenes o visiones del Antiguo Testamento. Es decir, que los interlocutores de este libro, a quienes se le compartía el Apocalipsis, todas las imágenes o símbolos que están detrás eran textos del Antiguo Testamento. La mayor cantidad posible, 278 referencias. Entonces, tiene un lenguaje criptado en el sentido como, digamos, oculto, tiene algo oculto, pero los destinatarios, que son estas pequeñas comunidades muy chiquitas, pero que sufrieron la persecución, estaban sufriendo la persecución y el martirio, entendían lo que se comunicaba a través de las imágenes. Entonces, para dar un ejemplo, y aquí un poquito para las preguntas que pueden ir surgiendo cuando uno comienza a leerlo, propusimos 3 libros que están puestos ahí en el chat, 3 libros para guiar o profundizar, porque en una horita, digamos, estos 50 minutos, todos los detalles de cada versículo o de las preguntas que tenemos en relación a este libro no las podemos responder. Pero sí, en la orientación, ustedes tienen en el chat 3 libros. Hay uno de un lenguaje muy sencillo, que es de Carlos Mesters, que ahí tiene los 3, están explicados los 22 capítulos, capítulo por capítulo con todos los detalles. El otro, el de Pablo Richa, es un texto un poquito más de estudio, a nivel literario y a nivel también teológico y con orientación pastoral, y otro también de profundización es el de la teóloga Elizabeth Schussler Fiorenza. Esos 3 libros están para bajarlos gratis. Allí están en el chat están puestos los he puesto ya, donde dice, hay pregunta dónde están. Si ustedes se fijan donde dice 23 segundos, ahí puse los 3 libros. Entonces ahí los pueden bajar y también están puestos ya subidos a el Facebook donde está, digamos, esta propuesta, y también en los mails donde se les ha enviado el material. Entonces, por ejemplo, hablando de imágenes y símbolos, a partir del capítulo 5 se habla de un libro que tiene 7 sellos. Un libro que tiene 7 sellos. Y ahí Juan se pone a llorar
porque dice, ¿quién va a abrir estos 7 sellos? Bueno, ese libro representa el libro de la historia. ¿Y de dónde está tomado? Está tomado esa imagen del libro, y que después el Apocalipsis en el capítulo 10, versículo 8 al 11, lo retoma, está tomada esa imagen del libro de Ezequiel. No sé si te gustaría leer, Sergio, para que veamos un ejemplo de una imagen de un libro que está citado y viene de Ezequiel. Sí. Sergio, ¿podés leer el texto? O no sé, o alguien. No podía sacar el mute. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. Abre tu boca y come lo que te daré. Una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo desplegó delante de mí, y estaba escrito de los 2 lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve a hablar a los israelitas. Después me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Entonces, ese texto está tomado de un profeta que está en el exilio, un profeta exiliado. Y en medio, digamos, él recibe, tiene que comunicar y testimoniar la palabra. Esa palabra contiene cantos fúnebres, gemidos, lamentos, y al mismo tiempo es dulce como la miel, ¿no? Después en el libro del profeta también, y podemos decir que todas y todos nosotros también somos invitados a alimentarnos de la palabra, que es agridulce, ¿no? El ministerio de la palabra, como profetas, como profetices, como comunidades, estamos al servicio de esa palabra profética que es agridulce, diríamos, ¿no? Tienen partes, digamos, de sufrimiento y también una parte que es dulce como la miel. Ese mismo texto en Apocalipsis 10, del 8 al 11, también Juan Celibi es invitado, más o menos a la mitad del capítulo, a profetizar nuevamente. Sí, vamos a leer un pedacito, que esto es muy importante. Ese libro que tiene 7 sellos, el que los va abriendo, el que va revelando el sentido de la historia, es el Cordero, es Jesús muerto y resucitado. Entonces, el centro del mensaje de revelación está en la persona de Jesús y en su resurrección. Y es ese Jesús resucitado, muerto y resucitado, el que va abriendo los sentidos. Y por eso, a partir del capítulo 5 en adelante, se van a ir abriendo cada uno de los sellos. Vamos a escuchar porque este libro también trae preguntas, como decíamos, preguntas que son muy importantes, significativas hasta el día de hoy. Esto pasa cuando abre el texto que ha tomado del capítulo 6 del Apocalipsis del 9 al 10. Dice, cuando el Cordero abrió el 5.º sello, o sea, estamos en el 5.º sello de los 7, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces, en esa visión que tiene cuando se abre el 5.º sello, debajo del altar están los mártires, los que habían sido asesinados, martirizados. La palabra testimonio, mártir, la palabra significa testimonio, por causa de la palabra. Estos mártires clamaban al corazón de Dios, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra?
Entonces, esta pregunta que está allí en el capítulo 6 se va a responder más adelante. Es decir, los clamores que brotan del sufrimiento, a esos clamores Dios responde haciendo justicia. Y eso va a ocurrir a partir de los capítulos siguientes. Solo recordemos aquí, para tomar un ejemplo, y cada uno, cada una puede conectar con otras situaciones, otros clamores en nuestros días de justicia, que hasta el día de hoy no se hace justicia, solo para recordar uno bien cercano a nosotros. Nuestro beato mártir Wenceslao Pedernera. Él fue asesinado en 1976 frente a su esposa Coca y sus 3 hijas. Esas 4 mujeres hace 44 años que están clamando justicia, justicia legal, no venganza, no odio, sino justicia. Y recién, hace más de un mes aproximadamente, uno de los posibles responsables del asesinato de nuestro beato mártir Wenceslao Pedernera se encuentra en Paraguay. Y recién ahora un juez ha pedido la extradición para poder ser justo. Estamos hablando 44 años de espera activa, de clamor por la justicia. Solo para poner un ejemplo, y hay miles. Entonces, vemos cómo hay testimonios cercanos, y también más allá de nosotros mismos, de otras comunidades, de los clamores por la justicia. Otra de las imágenes, y la que nos vamos a detener ahora, en este encuentro, es sobre las bestias. Quizás por las películas, por los comentarios, por lo que se habla del Apocalipsis, bueno, parece que las bestias ocupan el lugar central, ¿no? Y no, el lugar central es Jesucristo, Jesús resucitado, que no abandona, sino que acompaña a las comunidades y que quiere que estas comunidades fortalecer en la esperanza en medio del sufrimiento. Pero en el tiempo en que se escribió el Apocalipsis, las bestias están tomadas del Antiguo Testamento como figuras de los imperios. O sea, se llamaba bestias, o se utilizaba la imagen en este sentido apocalíptico, para hablar de los imperios. Entonces, vamos a leer un texto, ahí le voy a pedir ayuda a Sergio, que está tomado del libro Daniel, y que el Apocalipsis lo retoma cuando profundicemos los textos de hoy, que es el capítulo 12 y el 13. Pero fíjense en el capítulo 7 de Daniel, que es un libro también apocalíptico, uno de los pocos libros que tenemos en el Antiguo Testamento con este género, ya ahí hablaba de los 4 imperios que había en aquel entonces, como 4 animales diferentes, imperios que actúan como bestias o bestiales. Ahí sí podés leer el texto, Sergio. ¿Cómo no? El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones en su imaginación mientras se hallaba en su lecho. Daniel tomó la palabra y dijo: yo miraba en mis visiones nocturnas, y 4 animales enormes, diferentes entre sí, emergieron del mar. El primero era como un león y tenía alas de águila. Luego vi otro animal, el segundo semejante a un oso. Él estaba medio erguido y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes. Y le hablaban así: levántate, devora carne en abundancia. Después de esto yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Tenía 4 alas de pájaro sobre el dorso y también 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Después de esto yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi un 4º animal, terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba, y el resto lo pisoteaba con las patas.
Era diferente de todos los animales que lo habían precedido y tenía 10 cuernos. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu, y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Esos 4 animales enormes son 4 reyes que se alzarán de la tierra. Entonces, esta imagen de comparar el imperio, los emperadores, los reyes, como en este caso lo dice explícitamente, ya está en el libro de Daniel. Y por eso, cuando vamos en el texto que vamos a profundizar, el capítulo 12 y el capítulo 13, aparecen 3 bestias. 3 bestias, ¿no? Entonces son imperios bestiales, como se describen aquí estos 4 animales. El cuarto parecía el peor de todos, ¿no? El cuarto parecía el peor de todos. Si seguís bajando un poquito, Sergio, aquí tenemos. ¿Ahí? Solo bueno, si querés, podemos ver la imagen, detenernos ahí un poquito, para, antes de entrar en el texto, a lo mejor no, también nosotros empleamos esa expresión bestial para muchas situaciones, ¿no? A veces cuando pasa y dice, fui medio bestia cuando dije esto, o en la forma de expresarme, o lo que sea. Pero también hay otras situaciones que nosotros vemos que sí, son deshumanas, bestiales, desde todo tipo, de cercanas, lejanas y desde todos los niveles, ¿no? Entonces, nos vamos a ver cuando esto toma forma de un imperio. Y en el libro, en la estructura literaria, que está tomada en este caso, cada autor propone una forma de leerlo, como una guía que se llama la estructura literaria, así, tomando como está escrito los 22 capítulos, hay distintas formas de leerlo. Y entonces hay como, cada autor descubre o autora una estructura literaria para explicarlo. En este caso es la de Pablo Richard, esos 22 capítulos, en el centro están los textos que vamos a tomar hoy. Es decir, para este autor, en el centro está el capítulo que vamos a leer, el centro del libro, se da del capítulo 12, versículo 1, al 15.4. Ahí está como el centro, el núcleo, en lo que se llama estructura concéntrica. Es decir, como ahí está el núcleo de todo el libro. ¿Y cuál es el núcleo? Es lo que están viviendo las comunidades cristianas frente al imperio. Es decir, las comunidades cristianas entre las bestias. Es decir, que no es un libro que va a hablar del futuro, como normalmente se comenta, de lo que va a pasar, sino de 3 cosas diferentes, de lo que ya ha pasado, porque algunos ya habían muerto, o incluso ya se había destruido en el 70 la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, el imperio romano había invadido la capital de Jerusalén. Entonces, se escribe sobre lo que ya ha pasado, sobre lo que está pasando en el presente. La mayor parte del libro habla del presente, y algunas partes tienen una perspectiva futura, ¿no? Pero la mayor cantidad del texto, en su conjunto, habla de lo que están pasando en el presente. Por eso decíamos que este es como el centro. Seguí un poquito más abajo. Si ustedes bajan el libro de Pablo Richard, o también de Elizabeth Fiorenza, ahí ustedes van a ver también la propuesta de la estructura literaria. Entonces, solo para dejar claro, porque a veces cuando se piensa en esta lucha de las comunidades perseguidas contra el imperio, que es presentado como una bestia, como son 3 bestias en realidad, a veces se presentan como si fuesen 2 dioses, el dios del bien y el dios del mal, como si fuesen 2 principios absolutos. Y en realidad, para la fe cristiana y también para la fe judía,
existe la supremacía solo del bien. Es decir, solo el bien es supremo. Existe el mal, no se puede ocultar, existe el sufrimiento, no se puede tapar ni esconder, pero el principio absoluto es el solo bien. No es que hay dos dioses, el Dios, digamos, de la Biblia y el Dios del mal. Entonces, el centro es el corazón de la Trinidad Santa, este misterio de Dios Padre y Madre, este Dios que nos ama con un corazón de madre, desde las entrañas de la misericordia, que se revela en Jesucristo y que envía su Espíritu a todas las comunidades. Es decir, que ese misterio de amor en la diversidad, misterio de comunión y de amor que los creyentes llamamos Trinidad, la Santísima Trinidad. Frente a esa Trinidad se van a aparecer, ahí podés bajar un poquito más, Sergio. Aquí tenemos una imagen de esa Trinidad y su relación con las comunidades y con el mundo creado. Frente a esta Trinidad, los dos textos que vamos a leer ahora hablan de otra Trinidad, digamos, ¿no? Le hemos puesto más chiquitita para que veamos que no están en la misma relación, ¿no? Siempre, digamos, aquí como aparece en el texto, siempre aparece el triunfo de Dios sobre el mal, ¿no? Entonces, sí se nombran como una trinidad perversa o demonio, tres figuras que son el dragón, la primer bestia y la segunda bestia. Vamos a hacer ahora vamos a escuchar una música, y que cada uno piense, algunas situaciones, digamos, vamos a escuchar una música para pensar, algunas, para ponerle digamos, a esto carne y situación real, ¿sí? La presencia del mal, aquello que nos deshumaniza, a nosotros, a la tierra, a todo el cuerpo, al tejido social, aquello que nos daña, en nuestros vínculos, que nos enferma, que nos mata, desde lo más chico a lo más grande, desde lo más cercano hasta lo más lejano, es decir, pensar en situaciones que nos parecen bestiales o deshumanizan. Vamos a pensar y también las resistencias para la transformación de estas situaciones deshumanizantes. Vamos a pensar y después ahí leemos los textos. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. En el libro del Apocalipsis, si ustedes lo leen también, encontramos mucha música, muchos cantos. Y estos cantos tienen que ver con justamente esta presencia de Dios y la victoria de Dios sobre aquello que genera sufrimiento.
Entonces, decíamos, hay mucho canto en medio del sufrimiento, hay mucho canto, y en esos cantos, si ustedes se fijan en el contenido, está el rostro de Dios, la revelación de Dios, principalmente en las músicas que hay dentro de la narración. Hay varias liturgias dentro del libro, y en esas liturgias los cantos contienen el corazón del rostro de Dios. Pasamos un poquito más abajo, entonces decíamos, solo para explicar los dos textos que vamos a leer, y después le vamos a dejar un tiempito, digamos, o una guía para la lectura, para profundizar estos dos capítulos, el capítulo 12, el capítulo 13. En el primero aparece el dragón, ya lo vamos a leer el texto, es la primera bestia que aparece. Después aparece otra bestia, la primera en el cielo, la segunda en el mar, que representa a los emperadores y el sistema imperial, y la tercera bestia que representa la propaganda imperial, o el falso profeta. O sea, hay tres bestias, y básicamente representa justamente el misterio del mal, el imperio, los emperadores, la política imperial en general, y la propaganda imperial. Si hoy nosotros ahí colocamos abajo un 3 para nombrar, si tendremos que dar nombres, hay un sociólogo, Boaventura de Sousa, que habla, digamos así, como para comprender el fenómeno del mal y de los sufrimientos y de lo que genera muerte sobre los cuerpos de los más vulnerables, sobre los cuerpos de la tierra, sobre los cuerpos de toda la civilización. Él habla así, no lo dice en estos términos religiosos, pero sí el capitalismo neoliberal financiero a nivel internacional como un gran responsable de los sufrimientos y de las muertes, el patriarcado con todas las violencias y asesinatos y violencias hacia mujeres, y todo lo que es el colonialismo cultural para justificar toda la dominación, digamos como para poner tres nombres. Ahora vamos al primer texto que ustedes lo conocen más, que normalmente lo usamos nosotros en nuestras iglesias. Vamos a leer solamente hasta ese pedacito. Normalmente lo utilizamos en las fiestas de María, de la Virgen, porque ahí justo aparece en el capítulo 12, después cuando lo lean en estos 15 días, la propuesta es que ustedes mediten el capítulo 12 y el capítulo 13, y vean todos los detalles de cómo se describe este imperio, los emperadores y la propaganda imperial. Entonces, y las imágenes, porque decimos que el texto, el género apocalíptico, busca impactar el mensaje que entre por los ojos. El mensaje entra por los ojos, por las imágenes. Es decir, las imágenes llegan a donde no puede ningún poder controlar ni manipular, que es la conciencia. Entonces, busca impactar en las conciencias y también generar una respuesta esperanzada, transformadora y crítica. Entonces, en el capítulo 12 comienza así este mito del bien, de esta lucha de las pequeñas comunidades, con esta imagen de una mujer embarazada con una primera bestia. Lee el texto, Sergio. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo.
Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Después ustedes pueden leer todo el capítulo, todo el capítulo. Solo vamos a detenernos para explicar estas dos imágenes. Aparece una mujer que está embarazada, para que veamos la contraposición entre en lo que se quiere describir. Una mujer sola, embarazada, y frente a ella un dragón bestial, ¿no? Un dragón bestial, con todas las características que tiene. Entonces, esa mujer, ¿quién es? Digamos, cuando se expresaba esta imagen de la mujer, ¿a qué hace referencia tomando los textos del Antiguo Testamento? Hay como tres versiones, digamos, tres posibilidades del Antiguo Testamento más la lectura creyente en clave cristiana. Primero, la mujer como Eva, madre de la humanidad, la mujer como Sión, Sión, la ciudad que representa todo el pueblo de Dios, o las comunidades del pueblo de Dios, diríamos nosotros, y en clave creyente también las comunidades que engendran o en el cual se engendró al Mesías, que en su seno llevan a Jesús Mesías, en este sentido, ¿no? Posteriormente, después que fue escrito el texto, la iconografía empleó este término, esta imagen, para colocarla a María, la madre de Jesús, que tiene en su seno a Jesús, y representada a toda la comunidad que lleva a Jesús. Y lo que dice aquí es que esta comunidad, como decimos, es para explicar el fenómeno del mal. Entonces, el mal está explicado en término místico como un dragón, y es llamado la antigua serpiente, ahí recordemos los textos del Génesis, llamada Diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Entonces, la palabra Satán en hebreo significa adversario, opositor, calumniador, el que está en contra del proyecto de Dios. No se lo puede tomar solamente como una persona, solo para recordar a Jesús de Nazaret, cuando llama Satanás a Pedro, cuando se opone a su proyecto, ¿no? Pero aquí sí, como una interpretación, el dragón, la antigua serpiente llamada Satanás o Diablo, que es la versión en griega, el seductor. Jesús sí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, dice que este principio es homicida, es asesino y es mentiroso. O sea que hay un sistema que mata, es homicida, y a la vez contra toda la vida, y a la vez es mentiroso porque seduce. Entonces, se da esta lucha. Es la primera bestia que aparece. Y ahora leemos el último texto y el capítulo 13, vamos a ver un poquito más abajo. Ahí, disculpa, ahí te pasaste. Ahí está. Ahí cuando vamos a ver las otras dos bestias, he sacado algunos versículos, pero para no hacer un texto tan extenso, pero fíjense cómo se describen las otras dos bestias que están conectadas con esta. Estamos hablando del imperio, del mal, de los emperadores y de la propaganda imperial. Fíjense los detalles. Sí. Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, seguía a la bestia, y todos adoraron al dragón porque él le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia, diciendo:
¿quién se le puede igualar y quién puede luchar contra ella? Y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuraban desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia, que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio. Y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacer labrar y dar muerte a todos aquellos que no adoraron su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nos vamos a detener por aquí, pero son dos capítulos largos, ¿no? Son 2 capítulos largos, solo para decir algunas pinceladas de este último capítulo. La primera bestia que aparece, decíamos, como principio de mal, ¿no? En la figura de un dragón, y conectada con esta aparecen otras 2 bestias, una del mar, ¿no? Y otra de la tierra. Solo para recordar que la capital, Roma, estaba situada al lado del mar Mediterráneo, cercana al mar. Entonces, representa estas 2 bestias tanto, no solamente un emperador en particular, sino todo el sistema imperial, y todos, en general, todos los emperadores, y la política imperial y su propaganda para el control sobre todo. Como vieron ahí, no solamente el control, sino que nadie podía ni comprar ni vender fuera del imperio, o fuera de las leyes del imperio dominante. Además, una dominación total, todo poder, toda autoridad sobre todo, y un poder bestial, por todo lo que con las otras imágenes se representa. Sí hay una mención que está vinculada a una leyenda que había en la época, uno de ellos se menciona que estaba herido, pero se cicatrizó, entonces no había muerto uno de los emperadores, y había esa leyenda que Nerón no había muerto en el incendio, sino que estaba en otro lado y que volvería, que estaba vivo. Entonces era uno de los emperadores de mayor persecución. Y está escrito en la, digamos, en esta expresión del número 666, porque esta numeración, el 666, representa, en primer lugar, así por los números, en contraposición al 777 como la plenitud que corresponde solo a Dios, el 666 representa la imperfección total, la radical imperfección. ¿Sí? Porque por lo que vemos aquí, el imperio se presenta como Dios, y todos recordaremos que los emperadores, incluso por su presencia en todas las monedas, por el ejército,
por su política económica, se hacían a presentar como salvadores, como hijos de Dios, con un plan de salvación, y lo que generaban era todo lo contrario. Entonces, en primer lugar, ese término 666 representa que las bestias, el imperio, que parece y se presenta como todopoderoso y como absoluto, no lo es. Y de hecho este imperio cayó mucho tiempo después. En el 476 el imperio romano cayó, aquel que se presentaba como omnipotente, con sus emperadores, como con esa teología, digamos, imperial. Pero a la vez, este número, el 666, en total, la totalidad del número, en hebreo significa César Nerón. Es decir, hay una correspondencia en el alfabeto entre las letras hebreas y la totalidad de los números. Entonces, una posibilidad es que haga referencia, si es en hebreo, a César Nerón. Y otra posibilidad, en griego, significa César Dios. Es decir, cuando el emperador y el sistema se autopresentan como dioses, ¿no? Entonces, obviamente, que si ya habían asesinado a tantos, no podían decirlo públicamente. Utilizan un lenguaje, digamos, que solo los interlocutores podían captar para hacer sus críticas, y están enfrentando esa situación muy difícil, pero que parece invencible, pero que no lo es. Parece Dios, pero no lo es. Entonces, bueno, toda la teología de este libro es una teología antiimperialista, ¿no? En este sentido de todo imperio que masacra la vida de los pueblos, de los seres humanos, de toda cultura, lengua, nación, como dice el texto. Un poquito vamos a ir cerrando por aquí, porque ya son las 21:06, entonces solo para quedarnos a lo mejor con esa imagen de ese Jesús que está, los libros están allí ese Jesús que acompaña a esas comunidades. Hemos tratado hoy estos textos más fuertes, digamos, ¿no? Pero no son el núcleo, no son el núcleo, pero sí no tapa ni niega todo el poder del imperio. Podíamos releer este texto desde muchas situaciones. Ayer, digamos, también, en base a lo que pasó en Chile, también el país que se presentaba en nuestro continente como el modelo de país en todo su sentido, a partir del año pasado, bueno, ese modelo con sus milagros económicos, con todo la propaganda que tenía, el año pasado con todo empezó a las crisis, las movilizaciones, y eso reveló, desocultó otras situaciones de sufrimientos que la propaganda no lo tenía. Voy a ir cerrando para acá para no extenderme, Sergio, no sé cómo, si querés vos cerrar o si hay algunas preguntitas. Seguramente, como hay preguntas, la propuesta es, y como da para mucho, que ustedes puedan tener estos 15 días para profundizar los dos capítulos y ver, porque estos textos son para ayudarnos, no para como normalmente se lo usa al libro para meternos miedo, sino justamente para fortalecer, nutrir la esperanza y la fortaleza. Yo les cuento, no es un chiste, sino es algo, un mensaje con este respecto. Recibí un mensajito, ¿quién es el 666? Porque también, por ejemplo, se dice, se habla de las bestias como del anticristo, y jamás el libro del Apocalipsis menciona la palabra anticristo, jamás. Esa palabra solo está en la primera y la segunda carta de Juan. Pero el anticristo no se nombra en el libro del Apocalipsis. Pero recibí, a raíz de la pandemia, bueno, decía una que era católica, digamos así, por cómo se autopresentaba, diciendo que, bueno, que la tercera bestia era el Papa, y el 666 era la nueva vacuna, se había inventado, saltaba el número ese en la vacuna contra el coronavirus, y bueno, un delirio realmente bastante complicado. Pero bueno, la propuesta es como agarrar estos dos capítulos con estos dos, algunos de los tres libros, para profundizarlo y que realmente sean leídos en su contexto literario,
cultural, social, político, que sea una luz para fortalecer la vida, la esperanza y lo que hoy nos anima como comunidades.